Respirando profundamente el aire frío del amanecer, comenzó el entrenamiento de las unidades directamente bajo el mando de Rouman Dimitri, dirigido por Chris. A partir de ahora, comienza el galope. Fue un entrenamiento sencillo. Al principio se corrió a un ritmo moderado para entrar en calor, y Flora Lawrence se apresuró a alcanzar a la multitud de hombres. Su respiración era bastante estable. La gente suele pensar que la fuerza física del personal es débil, pero ella entrenaba el tiro con arco y no descuidaba el entrenamiento físico. La velocidad era cada vez mayor. Sin tiempo para estabilizar su respiración hasta el punto de que le dolían los pulmones, Flora Lawrence trató de controlar su respiración todo lo que pudo. Solo una vez. Cuando su respiración se detenga, se acabó. En la prueba de la semana, no quería fallar desde el primer entrenamiento. Jup, jup. Luego de una hora. Estaba empapada de sudor por el galope que empezó por la mañana. El calor subía hasta su cabello, y el aire que tocaba su piel era frío, a diferencia del cuerpo que se calentaba. Para ser un entrenamiento matutino, se sintió demasiado intenso desde el principio. Un ejército típico completa el entrenamiento con un galope que dura como máximo 30 minutos, pero los soldados de Dimitri aceptaban el galope matutino como algo normal. El final estaba a la vista. Pensaba que ya se detendría, pero Chris entró de repente en el puerto de montaña. Seguramente. La ansiedad se hizo realidad. Este fue el comienzo de la marquesina. Chris empezó a correr por un camino de montaña empinado, y su respiración que estimulaba su cerebro iba acompañada de vértigo al no poder llegar a la barbilla. La cabeza me daba vueltas con fuerza. Si hubiera sabido de antemano que era este nivel de intensidad, me habría distribuido físicamente, pero nunca pensé que habría un galope completo después de correr durante una hora. Sobre todo, admiraba a los soldados que aún no habían perdido el aliento. Diablos. Su respiración se volvió brusca. Superó el ámbito del control del ritmo. Flora Lawrence perseveró con su fuerza mental, y Chris notó cómo le perseguía y levantó la voz. El galope matutino es un entrenamiento de supervivencia. Al campo de batalla no le importa tu situación. Como de temprano es la mañana, has comido y tienes buena salud. No siempre se puede luchar en perfectas condiciones. Así que ponte al límite cada día. Después de agotar toda tu resistencia como si fueras a morir, verás la realidad a la que te enfrentarás en el campo de batalla. No es un entrenamiento para cuidar tu cuerpo. Supervivencia. Para sobrevivir en una situación en la que la sangre y la muerte eran rampantes, incluso el entrenamiento requería una intensidad equivalente. El entrenamiento físico es necesario para todos, independientemente de la posición. Incluso si es solo un trabajo de cabeza. El lugar donde su papel brilla no será un cómodo cuartel, sino una batalla campal en la que el enemigo puede golpear cuando. Si no puede hacer nada con la excusa de que la situación es urgente porque no tiene resistencia en ese momento, no podrá evitar la muerte en el campo de batalla. Lo mismo ocurre con otros puestos. Aunque solo sea un trabajo de transporte de suministros militares, las dos piernas deben aguantar hasta el final para desempeñar su función en cualquier terreno. Fue un asalto descarado. Al ver que Flora Lawrence se quedaba atrás, Chris habló de su realidad. Sus palabras. No sabía. Así que no descuidó su entrenamiento, pero el ejército de Dimitri era demasiado fuerte desde el principio. 1 hora de galope de calentamiento. 1 hora de galope de por toda la montaña. Se completó un total de 2 horas de galope. Flora Lawrence, que galopó hasta el final, aunque iba un poco por detrás de su equipo principal, mostraba una cara que parecía a punto de morir enseguida, sudando como la lluvia. Me temblaban las piernas. Mientras corría, vomité varias veces lo que tenía dentro, y solo quería sentarme enseguida en mi cabeza dando vueltas. Aún así, la fastidié. Quería mostrarme lo más fuerte posible, pero las siguientes palabras de Chris la hundieron en las profundidades de la desesperación. A partir de ahora comenzaremos con el entrenamiento de espada. Un entrenamiento inacabado. El infierno acababa de empezar. Era una agenda de locos. En una batalla de esgrima que se llevó a cabo después de llevar su fuerza física al límite, Chris dijo lo siguiente. El punto más importante en el campo de batalla es la eficacia con la que puedes luchar cuando tu resistencia llega al límite.
10 minutos después del primer encuentro con el enemigo. En ese momento, te mostrará la mejor imagen que se te ocurra en perfecto estado, pero después de 10 minutos, sentirás que tienes grilletes por todo el cuerpo. Es entonces cuando comienza la verdadera guerra. Si el cuerpo sigue el control de la mente, incluso cuando la respiración no es normal y los miembros no se mueven libremente, puedo asegurar que los soldados ordinarios no podrán enfrentarse a ti. El propósito del entrenamiento era claro. Era extremo. Llevaba a los soldados al límite. Todos ellos consumieron mucha fuerza física debido al galope anterior, pero empezaron a entrenar sin una sola palabra de desagrado. Ja. Juk. Kkkk. Dalian era como una batalla real. El soldado de Dimitri tomó aire y empujó al soldado del otro lado. Como Chris dijo en la premisa, el cuerpo no estaba en su mejor condición. Sin embargo, el ataque fue muy agudo. Arrinconó al oponente y atacó constantemente el punto vital, pero la capacidad defensiva del soldado defensor no era formidable. Era una pelea apasionada. Fue una escena que tuvo lugar en todo el salón. Viendo esta serie de situaciones, Flora Lawrence no pudo evitar el asombro. ¿Es este su entrenamiento habitual? El entrenamiento de Dimitri era extremadamente difícil. Incluso los caballeros que entrenan sus cuerpos para el resto de sus vidas son lo suficientemente fuertes como para quejarse, pero los soldados de Dimitri estaban acostumbrados a aceptar una serie de situaciones. No era solo eso. ¿Qué más parece la batalla? Aparte de su fuerza individual, mostraban un aspecto aterradoramente amenazador, incluso después de 2 horas de galope. De repente. Recordé a Dimitri en el campo de batalla. Eran un ejército fuerte. Sobrepasaba a los soldados del Imperio de Crounas, famoso por ser fuerte, y no mostraba ninguna perturbación en la batalla sorpresa. En ese momento, pensé que era genial. Debe haber sido un gran consumo físico debido a la persecución tardía, pero los soldados de Rouman Dimitri empujaron unilateralmente al oponente. Su fuerza motriz estaba allí en el entrenamiento. Si aceptan este ridículo entrenamiento como rutina diaria, ¿cómo pueden no ser fuertes? En realidad, es una teoría muy simple para entrenar a los soldados a través de la formación de alta intensidad. Sin embargo, la razón por la que no se puede aplicar a la realidad es que los soldados sienten un resentimiento contra la situación que los lleva al extremo. Pero los soldados de Rouman Dimitri no muestran signos de descontento. Al contrario, participan activamente en el entrenamiento y muestran su voluntad de desarrollarse. Control total. Era el poder de Rouman Dimitri. Las recompensas y los resultados claros mostraron a los soldados que su forma de actuar no era incorrecta. La confianza se fue acumulando una tras otra. En el proceso de derrotar a Barco, a Héctor, a Benedict y a Crounas. Los soldados de Dimitri se convencieron de que si creían y seguían a Rouman Dimitri, no morirían. Así que, por muy arduo que fuera el entrenamiento, no había razón para no seguirlo, teniendo en cuenta que les había costado la vida. Todos ardían de entusiasmo. Lucharon ferozmente, y se creó una situación peligrosa como en la vida real. Las lesiones no eran una preocupación. También existía la creencia de que Rouman Dimitri sería responsable en caso de accidente, y sobre todo, Dimitri mostraba una clara respuesta a los accidentes ocasionales. El sanador que estaba esperando curó la herida con una poción cara, y después de eso, se encargó de la seguridad mientras observaba el progreso. Los precedentes del pasado crearon una escena frente a mí. Flora Lawrence tragó saliva seca ante el intenso calor que irradiaban los hombres. Yo tampoco puedo rendirme. Era difícil. La resistencia agotada por el galope no mostraba signos de recuperación, pero Flora Lawrence también se unió a la lucha. Afortunadamente, aún no se había asignado ningún oponente. Solo estaba practicando el manejo de la espada contra el espantapájaros, pero los agudos ojos de Chris no le permitieron descansar en absoluto. Cualquier persona habría caído en un sentimiento de asombro. Pero Flora Lawrence era diferente. Aunque tenía los dientes apretados entre sus brazos temblorosos, mostraba el mismo entusiasmo que al principio. No tienes que preocuparte más. No soy un recurso de combate, así que no puedo evitar la falta de entrenamiento de fuerza. Todavía. No era su turno de demostrar su valía.
Los papeles de cada uno son diferentes. Flora Lawrence aceptó las carencias, y más bien recordó el significado del entrenamiento. Unos días después, Chris informó a Rouman Dimitri. Hasta ahora, el entrenamiento se ha llevado a cabo sin problemas. Se desplomó nada más terminar el entrenamiento del primer día, y el segundo día de entrenamiento se desmayó al galope y mostró signos de deshidratación, pero mostró voluntad de llevar a cabo el entrenamiento de alguna manera si volvía en sí. Por supuesto, aún no estaba totalmente adaptada al entrenamiento, pero no veo ninguna razón para descalificarla. La falta de fuerza física no era un motivo de descalificación. Si hubiera esperado una persona perfecta desde el principio, todos los soldados de Dimitri se habrían quedado atrás. Gente común como Henderson. La razón por la que pudieron llegar al estado actual provino de su voluntad de seguir entrenando, aunque su resistencia cayera al suelo. Por lo tanto, la prueba de una semana fue un proceso de confirmación de la voluntad. No importa lo difícil que sea el entrenamiento de Dimitri, si tiene la voluntad de soportarlo, el camino del desarrollo se ha abierto. El problema fue el papel de Flora Lawrence. Su capacidad de lucha no era tan grande. En el tiro con arco tiene una precisión bastante alta, pero tiene pocas habilidades prácticas y es muy débil en el combate cuerpo a cuerpo. Parece que hay una clara necesidad de mejorar en esta área, y es una estratega. Entonces, el área que tenía que demostrar en la prueba era en la capacidad estratégica más que en la capacidad de combate. El tercer día de entrenamiento táctico fue completamente diferente al anterior. El grupo que incluye a Flora gana 9 de cada 10 veces. Fuimos derrotados por una estrategia anómala una vez, pero le dimos la vuelta a la situación muchas veces encontrando soluciones de situaciones inesperadas hasta el final. Sushi. Se presentó el material. Era un registro de lo ocurrido en el entrenamiento táctico, que Rouman Dimitri leyó con atención. 9 victorias. Siguió la regla. Era una estrategia estándar para bloquear las variables tanto como sea posible, pero el punto más llamativo fue la última derrota. En cualquier caso, atacaba de forma sensata. También era muy buena en la improvisación. De hecho, la primera derrota solo se produjo porque el comandante del oponente, Kevin, atacó un punto muy agudo, y también se reconoció la habilidad de Flora Lawrence. Además, Flora Lawrence mostró este nivel de habilidad a pesar de que aún no se había adaptado a Dimitri. Rouman Dimitri preguntó. Chris. ¿Crees que Flora Lawrence es lo que Dimitri necesita? Al oír esas palabras, Chris respondió sin dudarlo. Sí. Estoy convencido de que Flora Lawrence es un recurso necesario para Dimitri. Una semana de prueba. Era el momento de ponerle fin. El fin de la rebelión. Y la fundación del Principado de Dimitri. Han pasado 15 días desde entonces. Mientras Dimitri estaba inmerso en una vida pacífica, Thomas, el dueño de un restaurante de Dimitri, corrió hacia algún lugar. Todavía debe tener la comida. Últimamente, Dimitri disfrutó de un gran auge. La gente que quería trabajar en las minas de hierro acudía en masa, los comerciantes que querían hacer negocios con ellos abrían puestos, y la cultura de la vida nocturna se desarrollaba de forma natural. Era un mundo muy agradable para vivir. También Thomas iba a buscar ingredientes, que se agotaron antes de lo previsto porque había demasiados clientes. Normalmente, todos los ingredientes se agotan por la mañana. Pensando que podría no tener la comida que quería, Thomas no tuvo más remedio que moverse apresuradamente. Eso fue entonces. Pac. Wadang. Agu. Mientras caminaba por el callejón, me encontré con un hombre. Era un hombre delgado, con una bata que le cubría la cara, y miró a Thomas con frialdad. Mantén los ojos abiertos. Era una voz muy amenazante. Thomas estaba a punto de decir algo ante el dolor que se avecinaba, pero al ver los ojos de la otra persona, se apresuró a agachar la cabeza. Como en su trabajo tiene que ver a mucha gente, puedo sentirlo con solo mirarlo a los ojos. Olía bastante intimidante, y la experiencia ha demostrado que ve sangre en las peleas con este tipo de personas. Lo siento. Thomas tenía razón. En respuesta a la rápida disculpa, el hombre retiró su mirada y se dirigió a algún lugar. Caminó durante mucho tiempo. Cuando el hombre entró en el callejón con poca gente,
Unas cuantas personas aparecieron de repente como sombras a su alrededor. Su comportamiento era normal. Una vista común en la calle, el hombre dijo en voz baja. El plan seguirá adelante dentro de 3 días. Hasta entonces, dentro de lo posible, eviten provocar caos, y reúnan información del sistema de seguridad de Dimitri. Les explicaré el plan exacto aquí dentro de 2 días. De acuerdo. Los hombres se retiraron. Luego, como si hubieran aparecido por primera vez, desaparecieron como si se hubieran filtrado en las sombras. Y entonces. El hombre que dio la orden también se adentró en la oscuridad del callejón. Plaza Dimitri. Había un hombre sentado en un banco a la sombra, en un lugar donde la gente entraba y salía activamente, pasando un rato tranquilo. Zic-zic. El hombre masticaba la cecina. El rostro del hombre con la bata vuelta hacia atrás era bastante pálido y desaliñado, y aunque desprendía un ambiente algo extraño, nadie se preocupaba por él. Dimitri atrae a gente de diversos lugares. Entre ellos, había gente de los barrios bajos, algunos de la vida nocturna, y había varios tipos de personas como mercenarios que trabajan en el continente, por lo que el ambiente extraño no era muy llamativo. El nombre del hombre. Era Cliff. Como maestro adjunto del gremio de asesinos Ecorche, miró a su alrededor con una expresión de aturdimiento en su rostro. La guardia de Dimitri se presentó 2 veces durante la hora de su estancia en la plaza. Esto significa que Dimitri moviliza a varios guardias a intervalos regulares para patrullar. Los territorios normales nunca tienen un sistema de seguridad así. Es un trabajo que requiere mucha mano de obra, y los incidentes y accidentes que descubren los guardias son realmente polémicos. Como no causa grandes daños al territorio, se puede decir que es un sufrimiento sin sentido. Lógica simple. Para preparar el primer accidente poniendo 100 esfuerzos, es correcto sentarse al lado y resolver el primer accidente y luego el segundo. Sin embargo, la guardia de Dimitri estaba apretada. No solo eso, sino que sus habilidades tampoco parecían tan grandes. Los rumores de Occidente parecen ser falsos. Los soldados ordinarios muestran el mismo ímpetu que cualquier otro caballero. Si las cosas van mal en un lugar como este, no puedo garantizar mi vida. Tragó la cecina. No había ninguna señal de nerviosismo. Había muchas cosas más peligrosas en su vida, y lo que estaba haciendo ahora era el proceso de obtener la información necesaria para el asesinato. Sobreestimar lo que se subestima. Era un famoso refrán en el sector de los asesinatos, y Cliff no tenía intención de subestimar a Dimitri, que había dado el paso más radical. Oportunamente. Un hombre se acercó a un lado y se sentó. Con una expresión familiar, como si estuvieran en una fiesta, informó de lo sucedido sin que la gente lo supiera. Como resultado de la infiltración en la mina de hierro y la comprobación de los alrededores, se dice que Dimitri tiene pocos incidentes en comparación con el número de personas que entran y salen. Los guardias de Dimitri no son solo unos farsantes, sino que cuando se produce un incidente, son despachados en unos 5 minutos, y tienen tanto talento que se dice que hasta los mercenarios más peligrosos son entregados. Lo mismo ocurre con las guardias nocturnas. Es menor que durante el día, pero en comparación con otras provincias, la nocturna también es bastante alta. ¿Alguna otra precaución? Hay muchos talentos en el territorio. Tenemos que tener cuidado con ellos. Hace 15 días. Los miembros del gremio de asesinos ya habían investigado a Dimitri. Cliff sonrió. Era lo que se esperaba. Rouman Dimitri parecía haber formado una guardia excesivamente cerrada ante el anuncio del asesinato del imperio de Krounas. Era divertido. Su lucha por vivir estimulaba su interés. Quiero decir. Cuanto más lucha mi objetivo, más me hierve la sangre. Cada día, en una situación en la que no puede dormir porque no sabe cuándo va a ser atacado, cuando anula todo lo que ha preparado y le clava una daga en el corazón, el placer es indescriptiblemente estimulante. Era divertido solo imaginarlo. Se tragó hasta la última cecina, se levantó y dijo. Dile a los informantes. El plan seguirá adelante tal y como está previsto. Era el día del enfrentamiento. En una noche oscura. Los seres que permeaban como sombras se escondían en la oscuridad de la vista de los guardias que patrullaban en la noche. Entre ellos. El hombre de la capa gris dijo.
A partir de ahora, cuanto más vayas al interior de la ciudad, más aumentará el número de guardias. El intervalo entre la llegada de los enemigos al mismo punto es de unos 15 minutos, y tenemos que entrar incondicionalmente en la defensa dentro de los 15 minutos siguientes a la primera vez que nos enfrentamos a los guardias. Tengan en cuenta que Crounas no permite el fracaso. Aunque hayamos tenido éxito en todos los asesinatos bajo las órdenes del Imperio, un solo fallo nos hundirá en el infierno. Era Cliff. Esta operación. El destino del gremio de asesinos estaba en juego. El maestro había ordenado a Dios que tuviera éxito, por lo que la actitud de Cliff era diferente a la habitual. Yo tomaré la delantera. Si te encargas de los guardias, deshazte de los cadáveres rápidamente. De acuerdo. Los sirvientes asintieron con la cabeza. Cliff confirmó las posiciones de los guardias, y manifestó el poder de la capa gris que llevaba. Invisibilidad. De la nada. Una suave luz surgió. La luz de la capa gris envolvió el cuerpo de Cliff, y se impregnó de los alrededores, volviéndose invisible a simple vista. Era un artefacto mágico. Los asesinos suelen utilizar muchas herramientas para matar a seres más fuertes que ellos, y la capa gris era el artículo más caro de todos. Moviéndose con cuidado, se acercó a los guardias que se movían en parejas. Solo hay dos. Según el sistema de seguridad que he aprendido hasta ahora, si voy directamente al interior de la ciudad después de ocuparme de estos tipos, solo me encontraré con los guardias una vez. Rouman Dimitri. No sé qué clase de existencia tienes en el campo de batalla, pero no podrás resistir el asesinato aprovechando la oscuridad. Hasta ahora. Ha matado a muchas personas fuertes. Entre ellos, había seres llamados Rankars, pero no había manera de hacer un ataque sin preparación. Esta vez no era diferente. Cliff siguió al guardia con una fuerte convicción. Oía la respiración del adversario. Al ver que los guardias miraban a su alrededor sin saber que la muerte se acercaba, Cliff agarró inmediatamente su daga. Y en el momento que iba a cortar su garganta. Kangoo. El ataque fue bloqueado. Los guardias se giraron momentáneamente y apartaron el ataque de Cliff. Era una situación embarazosa. Cuando el guardia y Cliff se encontraron, el guardia hizo sonar su silbato como si hubiera estado esperando. Beep. El enemigo. Ha aparecido un enemigo. Fue confuso. Un guardia. No sé si es el proceso de entrar en la introspección, pero nunca imaginé que surgiera un problema así desde el principio. Maldita sea. Quiten a estos tipos del camino. Exclamó Cliff. Los miembros del gremio que estaban escondidos salieron todos a la vez y atacaron a los guardias simultáneamente para borrar los rastros. Pero. Kangoo. Caca. Los movimientos de los guardias eran inusuales. No fueron empujados hacia atrás por el ataque como de Ugdal, y dos guardias se protegieron mutuamente las espaldas y bloquearon la peligrosa situación. Fue entonces cuando Cliff sintió que se le secaba la boca. Al principio pensé que los guardias habían tenido la suerte de bloquear el ataque, pero ahora veo que no son en absoluto guardias ordinarios. Eso fue entonces. Beep. Ahí. En un instante. Los soldados de Dimitri aparecieron de repente y lo rodearon, y Cliff y los asesinos perdieron la noción del tiempo para escapar. Una crisis desesperada. A la señal de Cliff, los asesinos se reunieron en un solo lugar. Los asesinos son fuertes en las emboscadas, y a su vez, son débiles frente a la confrontación frontal, pero no hay otra manera de sobrevivir ahora. Agarraron sus dagas. La invisibilidad ya se había liberado al intentar atacar. Cliff miró a su alrededor con nerviosismo. Los soldados de Dimitri. En el momento en que comprobó la cara de uno de ellos, Cliff no pudo evitar abrir los ojos. Tú. Era una cara conocida. Más allá del recuerdo. El rostro del dueño del restaurante, Thomas, con el que se había topado hace unos días, coincidía exactamente con el hombre que estaba mirando ahora. Mi corazón se aceleró. Esta operación estaba muy mal desde el principio. Cliff. Subdirector del gremio de asesinos Ecorche. La razón por la que pusiste un pie en Dimitri fue probablemente porque fuiste instruido por el emperador de Crounas. El guardia que bloqueó el primer ataque. Dio un paso adelante.
Mirándolo ahora, era la cara que recordaba. No podía reconocerlo de inmediato disfrazado, pero la información que conocía de antemano contenía información sobre un hombre llamado Lucas. Hace una semana. Nos enteramos de que los asesinos de Ecorche habían puesto un pie en Dimitri. Puede que pensaran que habían ocultado completamente sus identidades, pero también sabían que se habían unido para una operación a gran escala hace 3 días. Por la expresión de tu cara, debes estar preguntándote cómo lo he averiguado. Aomon. Lucas creó un gremio de información. Las personas pertenecientes a Aomon informaron de todo lo que vieron y oyeron mientras se fundían en su vida cotidiana. No dieron mucha información. Pero juntándola toda, Lucas consiguió información útil. El dueño del restaurante que conociste cuando pisaste Dimitri. Era miembro del gremio de inteligencia de Dimitri. Cuando miraste a tu alrededor en la plaza, el comerciante que hacía negocios justo a tu lado también formaba parte del gremio de información. Y no solo eso. El posadero, el herrero, el minero de las minas de hierro. Todos ellos son los ojos y los oídos de Dimitri, y nos hablan de los seres extraños que han visto. A partir de entonces, no fue tan difícil averiguar quiénes eran. Es un hecho público que el Imperio Crounas contrataba asesinos, y pensé que el Ecorche era la herramienta adecuada para ello. Desde el principio. Dimitri ignoró la existencia de Ecorche. Sabiendo qué estaban buscando, les dejaron captar la información, y en cuanto informaron de que se movían en serio, se formó una nueva guardia. Lucas se unió a Henderson. Y en otras áreas, se desplegó mano de obra para preparar los ataques del enemigo. Ataque en la oscuridad. Cliff pensó que era perfecto, pero de principio a fin fueron un juguete jugado con las intenciones de Lucas. A este ritmo, morirás. Cliff miró a su alrededor. No lo esperaba. Cuando me ordenaron asesinar a Rouman Dimitri, no pensé que fuera tan difícil. Sus movimientos secretos no son algo que pueda evitarse solo con anticiparse a ellos. Pero, ¿cómo conocen su existencia de esta manera? Después de todo, para entrar en el castillo, no tiene más remedio que conocer a la gente. Por mucho que manipulara su identidad y se cubriera la cara con una túnica, toda la información fluía hacia Aomon. Y Lucas no se perdió el más mínimo cambio. Habiendo acorralado a los asesinos, envió una señal a los soldados. Ataquen. En ese momento, Cliff también gritó con una cara envenenada. Abran el camino. Ábranse paso a través de los enemigos y diríjanse directamente a la fortaleza. Asesinos. La razón por la que son fuertes es que asaltan cuando quieren. Eso significa que en un enfrentamiento frontal, es inevitable que sean débiles. Puf. Genial. Ajá. Fue unilateral. En cuanto se enfrentaron, los soldados de Dimitri expulsaron a los asesinos, y muchos cayeron sin tener gran dificultad. Sin embargo, la presencia de Cliff destacaba. Tenía un aspecto amenazante con una daga afilada, pero esa actuación no duró mucho. Lucas salió corriendo. Al empujar, Cliff se vio acorralado al instante. Tan fuerte. Lucas. Era una figura prominente en el reclutamiento de hombres alistados. Cayó en el gremio de la información debido a otros usos, pero experimentó batallas en el campo de batalla y poseía habilidades de combate que estaban en la parte superior de la lista entre los que siguieron a Rouman Dimitri. Espadas y dagas ligeramente más cortas que las espadas normales. Usando 2 armas brillantemente, cortó el pecho del oponente en un instante. Scratch. ¡Ah! Gritó. Mientras Cliff retrocedía, Lucas le dio una patada en el tobillo y lo derribó. Wadang. Se acabó. Cuando Cliff despertó de nuevo, una espada le apuntaba al cuello. Dame 10 segundos a partir de ahora. Para explicar por qué tengo que mantenerte vivo. Es vos. La espada rozó su cuello. Al ver la sangre que goteaba por la hoja, Cliff mostró una sonrisa completa en su rostro, presumiblemente porque había perdido los nervios. Bastardos. No se engañen pensando que ya han ganado. Aunque el Imperio de Crounas había previsto un asesinato, nos contrataron porque confiábamos en que de alguna manera tendríamos éxito en la operación. Tú también lo sabes. Ecorche dijo que la verdadera espada, existe por separado.
Junto con eso, los asesinos que atacan desde todas las direcciones ya vendrán a la fortaleza. Sonrió. Es una vida muerta de todos modos. Es por eso que quería ver el pánico del oponente. Esta operación no era su trabajo. Ecorche trató de atacar en 4 direcciones basándose en la resistencia, y el ser llamado espada de Ecorche se movió por separado. Una operación que está destinada a tener éxito. En reconocimiento a su liderazgo y años de experiencia, se elevó al rango de maestro adjunto Ecorche, pero en realidad, sus habilidades no eran tan grandes. Es solo uno de los cebos. La operación finalmente tendrá éxito. Por cierto. Ya sabíamos eso. Algo más. Con la reacción del oponente. Los ojos de Cliff centellearon. Sentí que mi corazón se hundía al ver que aceptaba tranquilamente sus comentarios. Lucas le miró con ojos fríos. Si no tienes nada que decir, no tienes más remedio que morir. Splashy. Salió una burbuja de sangre. Con la espada que le cortó la garganta, Cliff detuvo el flujo de sangre con su patética mano y cayó al suelo. Una situación en la que todos los enemigos han sido tratados. Mientras se limpiaba la sangre, Lucas dijo. Grupo 2, limpien los alrededores. Y a partir de ahora, el equipo 1 me seguirá y formará una red de asedio para que los enemigos no puedan escapar a base de resistencia. No era tolerante. No había preocupaciones allí. Lo que estaba sucediendo allí no era suyo, sino del reino de Rouman Dimitri. Gremio de asesinos Ecorche. La razón por la que fueron capaces de llegar a su posición actual fue la existencia de un asesino de élite llamado la Espada de Ecorche. Un total de 9 asesinatos. La Espada de Ecorche, que apuntaba a grandes figuras, no solo tuvo éxito en los 9 asesinatos, sino que también mostró un comportamiento cruel de pelar la piel del objetivo. Este asesinato fue el 10º asesinato. En el monumental día en que finalmente se alcanzaron los 2 dígitos, el asesino Kurt se sintió muy emocionado. Rouman Dimitri. Es la persona de la que más se habla últimamente en el continente, será la persona perfecta para mi 10º objetivo. ¿Qué sonido hará cuando muera? Los rumores dicen que es una persona cruel de la que apenas saldrá una gota de sangre, pero no importa el tipo de vida que lleve, se vuelve humilde cuando muere. Se filtró en las tinieblas. El sistema de guardia de Dimitri. Lo tiene perfectamente calculado. Aún así, por si surgía algún imprevisto, envié a los asesinos de Ecorche en 4 direcciones, y mientras llamaban su atención, pensaba apuntar directamente a Rouman Dimitri. La posición del adversario ya era conocida. Un ratón domesticado con magia familiar fue enviado a la habitación de Rouman Dimitri, e incluso el hecho de que entrara en la habitación y durmiera fue confirmado con los ojos del ratón. Habitación tranquila. Respiración estable. No se trataba de retrasar falsamente el sueño. El sentido sensible de un ratón puede entender el estado de su oponente, y confirmó el hecho de que la onda invisible originada por los humanos es un estado de sueño. Los 9 asesinatos tuvieron el mismo éxito. No importa lo fuerte que sea un espadachín, están obligados a ser los mismos seres humanos cuando duermen, y murieron en un estado de sueño que ni siquiera se dieron cuenta de cómo murieron. Con maldad. El Evo Sumana. No es un mago. A través del círculo mágico grabado en su cuerpo, compartió temporalmente la visión del ratón. Idiota. No sabes lo que está pasando en Dimitri, aún estás dormido. 1 hora de sueño. Llegó a una meseta. Kurt caminó con cautela. Al igual que Cliff, usaba una capa de invisibilidad, y elevaba el maná para reducir el sonido de sus pasos lo más posible. Sus movimientos eran como los de un gato veloz. Trepaba por el alto muro y entraba en el interior, y aunque los guardias pasaban por allí, aprovechaban la oscuridad para penetrar rápidamente en el interior. Dentro del edificio. La estructura de allí estaba clara en mi mente. Se utilizaron ratones para comprobar la ubicación durante un mes entero, y se calculó la ruta más corta para llegar a la habitación donde se encontraba Rouman Dimitri. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar? ¿Cuál es el tiempo de patrulla del guardia? ¿Y dónde está la ruta de escape para huir rápidamente si se dan otras variables? Se limpiaron las variables. ¿Para qué? Los movimientos de Kurt fueron drásticos. Llegó frente a la habitación de Rouman Dimitri en un instante,
y activó un artefacto mágico para bloquear el ruido. Silencio. Clic. Abrió la puerta. Era un elemento de detalle. Los seres con sentidos sensibles se despiertan al más mínimo sonido de una puerta que se abre, por lo que Court corta incluso esa variable. Los asesinatos de Ecorche siempre han sido así. Las misiones de asesinato generales se organizaban entre Cliff y los miembros del gremio, pero las misiones importantes las terminaba Court. Cálculos perfectos usando el familiar y la habilidad de seguirlos a fondo. La gente se estremecía ante el nombre de Ecorche al amanecer cuando se encontraba un cadáver desollado. Entró en el interior. Agarró su daga. Cuando me acerqué a Rouman Dimitri y estaba a punto de dejar de respirar, Rouman Dimitri se levantó de repente. ¿Y entonces? Una rata. Su mirada. Precisamente, se dirigió hacia Court, que había manifestado la invisibilidad. Ayer por la tarde. Hubo algo que Lucas informó. Los movimientos de los enemigos son inusuales. Parece que hubo un momento en el que las líneas de movimiento se superpusieron en general, por lo que parece que hubo tiempo de organizar finalmente la situación para una operación en toda regla. Está claro que la operación se llevará a cabo en unos días. A partir de ahora, reforzaremos el sistema de seguridad y cavaremos una trampa para el asesinato. El plan de Ecorche fue descubierto desde el principio. Rouman Dimitri dormía, sabiendo que intentarían un asesinato, y que podría ser hoy. Lo que Court había descubierto no era una mentira. Estaba realmente dormido, como la vibración que siente un ratón, y se quedó dormido hasta llegar a la puerta. Rouman Dimitri tuvo un sueño. La vida de Baek Ho-yuk. Hasta que llegó a la cima. No podía distraerse ni un momento. Los hermanos de Baek Yun-yeok intentaron salvar su vida, y vivieron tan ferozmente que tuvieron que preocuparse de que incluso una taza de té que bebieron sin querer contenía veneno. Al principio, permanecía despierto toda la noche, con los ojos abiertos. Tenía que prepararse para un asesino que nunca sabía cuándo vendría, y agudizaba sus sentidos con sus ojos al rojo vivo en la esquina de la habitación. Un día, 2 días. Cuando pasó más de un año, Baek Yun-yuk supo que no podía seguir viviendo así. Estando despierto toda la noche. Fingiendo dormir y actuando. Había llegado al límite. Decidió que necesitaba un descanso para su vida futura, y a partir de entonces, aprendió a desconfiar de sus enemigos con el menor esfuerzo. Cerraba los ojos. Dormía sabiendo que el asesino estaba allí, pero, en cambio, intentaba reaccionar a la más mínima pretensión de popularidad sensibilizando sus sentidos. Al principio era peligroso. Hubo momentos en los que estuve a punto de morir porque no pude levantarme hasta que me expusieron a la vida-muerte de mis narices, y hubo momentos en los que realmente me cortaron la garganta por la mitad y mi sangre salió a borbotones. Sin embargo, tuve que hacerlo. Mentalmente y físicamente, el hecho de que acabaría colapsando si era roído poco a poco, preparado para el ataque del enemigo con el menor esfuerzo. En algún momento. Mis sentidos se abrieron. Incluso mientras dormía, estaba atento a lo que me rodeaba en mi cabeza, y me despertaba en cuanto había un ligero cambio. Ampliamente. Dio un paso cauteloso. No había ningún sonido. Aunque Court no era tan fácil, desde el momento en que llegó a la puerta, Rouman Dimitri ya era consciente de su presencia. Había numerosos asesinos que apuntaban a su vida en Murim. Comparado con ellos, Court no era nada. Mientras dormía, mientras comía, mientras se movía. Habiendo experimentado un asesinato en cualquier lugar y en cualquier momento, se atrevió a dormir incluso con el asesinato delante de él. ¿Sabe Court? La cantidad de veces que trataron de asesinarme. No, el número de atentados que sufrió Rouman Dimitri fue mayor que el número de intentos de asesinato de todo Ecorche. Eso es. Era una variable que Court no podía esperar. Se me puso la piel de gallina. En el momento en que lo miró, Court supo que las cosas estaban mal. Sin embargo, para mí no existe el fracaso. La operación ya ha comenzado. Los asesinos que atacan desde todas las direcciones vendrán aquí, así que era necesario retrasar el tiempo hasta entonces. El problema es que el oponente es un espadachín de 5 estrellas. Me enteré de cómo Gustavo, el comandante de los caballeros, murió, pero no había ninguna duda en la elección de Court.
Espera. El mal. La manifestación de artefactos mágicos. Al mismo tiempo. Prisa, fuerza. Se utilizó magia de tipo buff. Court estaba equipado con una variedad de armas, ya que era el mejor asesino de Ecorche, y se precipitó delante de su nariz en el momento en que atrapó el cuerpo del enemigo. El poderoso poder de la velocidad y la fuerza se incrementó por la prisa. Además, el aura explosiva de la daga demuestra que no es solo un asesino. Brum. Tenía un aura de 4 estrellas. Estaba fuera de la clasificación. Aunque la habilidad exacta del mundo es desconocida, un ataque sorpresa basado en el aura de 4 estrellas le dio 9 éxitos. No fue una decisión arrogante atacar a Rouman Dimitri. Como se conocía a sí mismo con precisión, decidió que tenía una buena oportunidad de ganar, incluso si tropezaba. Hook. Esboos. Partió el viento. Rouman Dimitri giró la cabeza para evitarlo, y en el momento en que sus ojos se encontraron, Court retrocedió apresuradamente. Bamp. No pasó nada. Rouman Dimitri se llevó la mano a la espada, pero no la desenfundó, pero en la cabeza de Court, la espada de Rouman Dimitri le volaba la cabeza. Sentía que los pies se ahogaban en el barro. Aunque todavía no habían intercambiado golpes propiamente dichos, la cara de Court estaba empapada de sudor frío en una serie de situaciones. Plic. El sudor cayó. Court tragó saliva seca y bajó la postura. Si te descuidas un poco, morirás. Dijo su instinto. Es un enemigo peligroso. Incluso siendo Court quien derrotó a 9 hombres fuertes, esta era la primera vez en su vida. Una quietud que lo dejaba sin aliento. Cuando Court volvió a tocar el suelo, elevó su aura al máximo. Pakaa. Fue rápido. Los movimientos de prisa eran como bestias, y lanzó una daga y apuntó al hueco del oponente. Rouman Dimitri esquivó la mayoría y golpeó al último con su espada. Era una oportunidad. Court se clavó en los brazos del oponente, induce la defensa de la parte inferior del cuerpo, luego gira rápidamente y atraviesa la daga bajo su barbilla. Era un gran ataque. Cuando el oponente inclinó la cabeza, esta vez explotó su aura y apuntó a los puntos vitales simultáneamente. En un momento fugaz. 6 ataques. El ataque de Court fue amenazante, pero en cuanto terminó el ataque relámpago, la sangre roja y brillante salpicó por todas partes. Pod. Su brazo salió volando. Ni siquiera podía ver bien. Obviamente, pensó que había ganado la ventaja al tomar prestado el poder del artefacto, pero sin que Court se diera cuenta, su brazo voló por los aires. Su tez se volvió pálida. La fama de Rouman Dimitri no era una ilusión. En el momento en que Rouman Dimitri, que dominó al comandante de los caballeros Gustavo, se dio cuenta del asesinato, enfrentarse a él de frente fue una decisión insensata. Fue por el significado simbólico del 10º asesinato. Para Court, tomó una decisión imprudente. Se acabó. El color se oscureció. El asesinato fue un fracaso, dejando la responsabilidad por ello y ahora tenía que sobrevivir. Flash. Inmediatamente, detonó una bomba mágica. Al usar la bomba mágica a su máxima potencia, una luz blanca pura explotó y cegó mis ojos. Y entonces. Huyó de inmediato. Cuando se apagaron todas las luces, Court desapareció y cayeron gotas de sangre por el camino por el que había escapado. Rouman Dimitri siguió su rastro. No había necesidad de apresurarse. En el momento en que entró en su habitación, el adversario cayó en una trampa de la que no pudo escapar. Surgió el dolor. Con su mano envolviendo su antebrazo manchado de sangre, Court corrió frenéticamente hacia la ruta de escape que había calculado de antemano. Maldita sea. Esta operación ha fracasado por completo. Si fue el poder de Rouman Dimitri lo que experimenté, aunque lleguen todos los miembros del gremio de Ecorche, la situación no cambiará. Por el contrario, los soldados de Dimitri entrarán en tropel y no podrán escapar. Su objetivo principal era la supervivencia. Una vez que me moví hacia el camino que los miembros del gremio habrían asegurado, fui testigo de una situación embarazosa allí. Flash. Tan grandes. Los asesinos de Ecorche. Uno de ellos gritó y se desplomó.
Una batalla tuvo lugar en el camino que había pensando como salida, y la persona que comandaba las fuerzas de Dimitri era una figura en la memoria de Kurt. Exactamente, Chris. Era la existencia de la que desconfiaba Ecorche. En la medida en que había una evaluación interna para evitar un choque con él, Chris era un jugador muy intimidante, incluso en Dimitri. Por él. Los asesinos murieron. No solo fracasó el asesinato directo de Rouman Dimitri, sino que la situación exterior tampoco parecía buena. Seguramente. Se anticipó a nuestro plan. Esa serie de situaciones. La reacción de Rouman Dimitri a su asesinato fue creíble, ya que la batalla tuvo lugar en el exterior. Por supuesto, la verdad es solo a medias. Es cierto que Dimitri vislumbró los planes de Ecorche, pero fue la habilidad de Rouman Dimitri la que hizo fracasar el asesinato de Kurt. En el sentido común. No podía pensar en ello tan lejos. Kurt dio un paso atrás y corrió en la otra dirección. Por cierto. Esto. La situación no era diferente allí. No. Ya estaban todos muertos. Entre los cadáveres esparcidos por todas partes, un hombre vio a Kurt. También es un personaje memorable. Era Kevin. Kevin, con una cara más fría de lo normal, esperaba a que Kurt huyera aquí. Muy seriamente. Para poder vengarse por sí mismo. Asesinato. El acto de matar a alguien en secreto. Cuando el Imperio de Krounas anunció que iba a asesinar a Rouman Dimitri, Kevin recordó brevemente la muerte de este. El maestro en el que confiaba no era alguien que pudiera ser asesinado. No sé cómo moriré, pero si me enfrento a esas consecuencias, perderé el sentido de mi vida. Rouman Dimitri. Su cielo. Su Dios. La idea de la muerte del ser que lo levantó desde el fondo de su vida hizo que su ira hirviera con solo imaginarlo. Al principio, estaba preocupado por el asesinato. Pero en algún momento, me enfadé. Si hay un ser que intente asesinarlo, le arrancaré los miembros. Sentaré un precedente de tal crueldad que la gente nunca más se atreverá a intentar asesinar a Rouman Dimitri. Y ahora. Encontró el abrigo. Mientras Kurt apretaba los dientes e intentaba huir, Kevin se precipitó hacia él. Brum. Es tu chico. La espada de Ecorche. Era el objeto de alerta del que había hablado Lucas. Kevin acortó la distancia en un instante, Kurt frunció el ceño y lanzó un aura. En un estado en el que su cuerpo era débil, no podía alejarse lo suficiente de Kevin. Luego, cara a cara. Como espadachín de aura de 4 estrellas, estaba seguro de que destruiría a Kevin, el protagonista del rumor, de inmediato. Guac. El aura dividió el espacio. Kevin esquivó el ataque, y estaba tan cerca que podía sentir el aliento del oponente. Splashy. Agu. Una espada que corta las piernas tal cual. Fue rápido. Kurt giró la daga e intentó atacar a Kevin, pero este no retrocedió en absoluto mientras mantenía la distancia con el oponente. Desde la distancia, parecía que estaban entrelazados el uno con el otro. Obviamente, en el momento en que cometiera el más mínimo error, su cuello saltaría por los aires, pero Kevin parecía no tener miedo y le seguía como un loco. Se salpicó la sangre. Esquivando los continuos ataques de Kurt con un movimiento extraño, Kevin fue dejando cicatrices en el cuerpo de su oponente una a una. Obviamente, en términos de habilidad, Kurt tenía la ventaja. El aura de Kevin era obviamente más débil que la de Kurt, pero había perdido un brazo, lo que le impedía desplegar plenamente sus habilidades. Además, el oponente era lo suficientemente atrevido como para ser temerario. Kevin, que le seguía con sus ojos teñidos de rojo, era como un fantasma que codicia la muerte. Hangu. Con una diferencia intermitente. El ataque falló. Los gritos de los demonios que se elevaban en la cabeza de Kevin indicaban la dirección del ataque, y mientras Kevin ladeaba la cabeza, su mirada no se apartaba de Kurt. Es una batalla poco convencional. Solo hace 2 años que entreno la esgrima a través de Rouman Dimitri, y es justo perder de forma abrumadora contra el aura de 4 estrellas. Pero Kevin vivía en un mundo más allá del sentido común. Mientras Rouman Dimitri seguía el camino, se dio cuenta de que el poder del aura no era un criterio absoluto. Las personas eran iguales.
Incluso un espadachín de aura no tendría más remedio que morir si le volaban el cuello, y sus experiencias en el pasado le hacían confiar en ese pensamiento. Los seres que habían encontrado en el pasado. Todos ellos eran más fuertes que Kevin, pero todos estaban manchados de dolor con ojos que no podían aceptar la realidad. Hoy seguía siendo igual. Kevin apuntó a la debilidad de su oponente. Si perdía el brazo, igual iría hasta el fin en esa dirección. Lo empujó, rompiendo su equilibrio, por lo que Kurt no pudo mantener el impulso a pesar de ser claramente más fuerte. El brillo de la luz. La presencia de Kevin se hinchó. En el momento en que Kurt apuntó repentinamente a los puntos vitales del oponente, Kevin saltó al aura y respondió de la misma manera. Pat. Entrelazados entre sí. Las pupilas de Kurt se agitaron mucho. Un paso tarde. Incluso en una situación en la que el aura golpeaba su cara, Kevin eligió audazmente el método de atacar primero los puntos vitales del oponente. ¿Cómo pudo tomar una decisión tan absurda? No había miedo en los ojos de Kevin mientras lo miraba, sino una fuerte convicción de que su juicio era correcto. He recibido el trabajo equivocado. Ni siquiera Rouman Dimitri. Ni siquiera Chris, que se considera el siguiente con más talento, pero las habilidades de Kevin van más allá de la imaginación. A menos que esté soñando. En primer lugar, recibí una misión que estaba destinada al fracaso. Pac. Se golpeó la cabeza. Al ver a Kurt derrumbado en el suelo, Kevin lo miró con una mirada asesina. Si el maestro no me hubiera dicho que no te mate, te habría arrancado cada trozo de carne mientras estabas consciente. Pero no te preocupes. No tienes que sentirte agradecido por seguir vivo. Esas palabras. Pac. Fue lo último que recordó Kurt. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Cuando Kurt se despertó, solo las velas de la mesa estaban presentes en el parpadeo de la habitación secreta. Surgió el dolor. Aún no está muerto. Si es así, estaba claro que habría una manera de sobrevivir. Rouman Dimitri quiere algo de mí. Si no fuera por eso, no habría razón para salvarme. Que haga lo que quiera. Si necesita información, le daré información, si quiere mi lealtad, entonces eso tendrá. Solo sobreviviendo de alguna manera podré devolver la misma humillación que he sufrido hoy. El mundo de los asesinos. Una vez que lo veas, se acabó. Aunque sus dientes se apretaron ante el dolor que surgía de sus brazos, sus ojos mostraron entusiasmo por la venganza. En ese momento. Chidir. La puerta se abrió. Un hombre entró. Era Lucas. Kurt trató de mirar lo que hacía, pero Lucas no hizo contacto visual y puso algo a su lado. Por un momento, los ojos de Kurt revolotearon. Lo que se revelaba dentro de la funda de cuero eran obviamente instrumentos de tortura. Ah, no, empezaremos con la conversación genial. Empezó con los clavos. Uno por uno. Lucas arrancó las uñas de Kurt con unas pinzas, y ni siquiera pestañeó mientras éste se retorcía del dolor. La tortura continuó. Quitó todas las uñas de sus manos y sus pies. Incluso las garras habían desaparecido todas y la sangre rezumaba, así que Lucas sacó otra herramienta y le dio al oponente un nuevo dolor para que no se acostumbrara. No hubo ninguna conversación. Durante toda una semana. Kurt fue torturado. Con un espíritu que se iba desmoronando poco a poco, Kurt ya ni siquiera tenía fuerzas para soltar un gemido. Por favor, mátame. En la primera semana. Renunció a la esperanza de vivir. Me di cuenta de que la idea de sobrevivir por cualquier casualidad no era más que una esperanza inútil. Bien. Lucas miró a Kurt y dijo. Kurt. La espada de Ecorche. El señor dijo que solo necesitaba una persona para recordar el final de los que atacaron a Dimitri, y para contárselo a la gente. Todos los asesinos de Ecorche están muertos, excepto tú. Y los rastros de dolor que te he dejado, mientras tanto, a través de tu existencia, la gente sabrá cuál es el costo de tocar a Dimitri. Se movió un paso. Sacó un frasco de líquido transparente del gimnasio y lo vertió en la boca de Kurt. Bebe. Galp. No pudo negarse. Como no había sido capaz de beber un sorbo de agua, Kurt se lo bebió todo, sabiendo que era veneno. Hace una semana.
El señor partió hacia el imperio de Crounas. Descubrí que la fortaleza de Ecorche existía no muy lejos de El Cairo. A partir de ahora, pienso liberarlo. Así que. Tontamente, se rió. Lucas no era una persona muy agradable. Si quieres vivir, corre a toda velocidad. Antes de que mi amo mate a tu amo. El maestro de Ecorche. Bracan recibió una llamada de un cliente. Ya ha pasado una semana. ¿No es esto un fracaso en la misión? Por favor, espere un poco más. La espada de Ecorche no conoce el fracaso. Todavía no circulan rumores de que el asesinato de Dimitri haya fracasado, y se desconoce el paradero de Rouman Dimitri durante la última semana. Ahora no es el momento de juzgar el resultado, así que por favor crea en la habilidad de Ecorche y espere. De acuerdo. Pero ten en cuenta que el coste del fracaso no será pequeño. Tac. La comunicación se cortó. Ante la fuerza contraria, Bracan sintió una ráfaga de vértigo. Es realmente un fracaso. Una semana. De hecho, el plazo se ha superado. Como Bracan, aunque ya había aceptado la posibilidad del fracaso, no podía revelarlo al cliente. El cliente es el Imperio Crounas. Su emperador anunció que asesinaría a Rouman Dimitri, pero ¿cuál sería el coste si esa misión fracasaba? Ante la gran recompensa ofrecida por el Imperio, Ecorche aceptó la misión de asesinato, pero ahora se da cuenta de lo estúpido que fue. Sin embargo, no podía rendirse. La petición de Crounas era la muerte de Rouman Dimitri. Incluso si la espada de Ecorche fallaba, todavía tenía un número importante de asesinos. A partir de ahora, debemos cancelar todas las misiones de asesinato actualmente en curso y hacer todo lo posible para asesinar a Rouman Dimitri. Incluso si perdemos a la mayoría de los miembros del gremio en el proceso. Si solo matamos a Rouman Dimitri, es posible que Ecorche se recupere con el apoyo de Crounas. Sentí que se me secaba la sangre. Ecorche ha completado numerosas misiones de asesinato en el pasado, y la industria del asesinato le reconocía por tales logros. El hecho de que su oponente fuera un espadachín de 5 estrellas no importaba. Por supuesto, era una misión peligrosa para Ecorche, pero estaba seguro de que tendría éxito poniendo una cantidad excesiva de mano de obra. Cliff, Court. Y docenas de asesinos. Aunque se sentían orgullosos de poder matar incluso al rey de El Cairo, al final no se contactó con ninguno de ellos. Empujado al borde del abismo. Bracan se levantó y reconoció que era el momento de dar un paso al frente tras una larga ausencia. Fue entonces cuando. Flash. La luz de la lámpara se apagó y luego se encendió. El despacho de Bracan. Estaba solo a altas horas de la noche. Ante la luz de la lámpara que seguía parpadeando, di un paso para arreglarla yo mismo. En ese momento. Flash. La luz se encendió. Al mismo tiempo. Ante la presencia de un ser misterioso en la oscuridad, el corazón de Bracan se hundió. 1 segundo. La cara del oponente me resultaba familiar. Al principio, no pude reconocer bien su rostro porque estaba cubierto de oscuridad, pero el contenido del material que acababa de mirar me vino a la mente como un rayo. Una nueva operación para asesinar a Rouman Dimitri. En la primera página del documento aparecía el rostro de Rouman Dimitri, y la misteriosa entidad tenía la misma cara. 2 segundos. Abrí los ojos. En cuanto se convenció de que su oponente era Rouman Dimitri, Bracan dio un paso atrás mientras empuñaba una daga desde su cintura. 3 segundos. Todos los ataques fueron bloqueados. Pero no importaba. En primer lugar, no pensó que ese ataque pudiera matar a Rouman Dimitri. Que apareciera en el imperio de Crounas. Aunque la casa de Ecorche no está lejos de la frontera de El Cairo, no sabía lo que eso significaba. El plan para asesinar a Rouman Dimitri fracasó. La gente como Court habría muerto en el acto, y como Rouman Dimitri había apuntado a la fortaleza de Ecorche. De ser así. Más bien, era una oportunidad. Si matas a Rouman Dimitri en el acto, puedes completar el cuadro que querías. 4 segundos. Mientras rociaba dagas adicionales, trazó la mesa bajo la mesa con una mano. Había una campana de emergencia. Si les aviso la situación aquí, las decenas de asesinos que hay fuera vendrán. 5 segundos. Splashy.
Ah. Su brazo salió volando. La cara de Bracan estaba manchada de dolor, y cayó al suelo. La sangre salió a montones. Rouman Dimitri sacó su espada y le cortó el brazo a una velocidad insensible. La cabeza me daba vueltas con fuerza. Parecía que el circuito se había detenido por completo. Sabía que no moriría bien, pero no sabía que la misión de asesinato de Rouman Dimitri llevaría a tal resultado. Esto es Krounas. ¿Qué clase de loco habría puesto un pie en el territorio del Imperio después de un intento de asesinato? Agu. Gimió. Arrastrándose con su único brazo, trató de alejarse lo más posible de Rouman Dimitri. Que los sirvientes escuchen la voz de este lugar. Tenía vanas esperanzas que no podían hacerse realidad. Con una mirada. Rouman Dimitri confirmó la ubicación de la campana de emergencia. Si presionas esto, tus súbditos vendrán aquí. Se reveló la intención. Ese momento en el que miró a Rouman Dimitri con la tez pálida. Espera. Beep. Rouman Dimitri miró a los ojos de Bracan y pulsó el timbre de emergencia. La campana de emergencia sonó con fuerza. Rouman Dimitri se sentó a la mesa y revisó los documentos de Bracan. Si Ecorche fracasa en el asesinato y perece a cambio. ¿Cómo reaccionará la industria del asesinato? Era una pregunta incomprensible. Bracan miró a los ojos de Rouman Dimitri. ¿Por qué pulsó el timbre de emergencia? ¿Por qué no huyó? No pudo entender del 1 al 10. Rouman Dimitri es, como se rumorea, una figura beligerante. Normalmente, no existe una reacción extrema al ser asesinado, pero es un loco que ha cruzado las fronteras del imperio de Krounas con el único propósito de vengarse. A juzgar por la pregunta anterior, su propósito es construir un refugio ecológico. Entonces todavía hay una oportunidad de cambiar las cosas. Giró la cabeza. No se puede calcular el número de adversarios. Puede que hubiera más enemigos de los esperados fuera de la oficina, pero de hecho, la probabilidad de que eso ocurriera era notablemente baja. La razón era el contenido del informe recibido el día anterior. Bracan envió una solicitud al gremio de información para conocer la situación de Dimitri, y ayer recibió un mensaje relacionado con él. El paradero de Rouman Dimitri es desconocido. En su lugar, sus seguidores descubrieron que Dimitri existía. Chris, Kevin, Henderson, etc., estaban en Dimitri, y no había informes de tropas conocidas que se movieran por separado. Es decir, lo más probable es que Rouman Dimitri se moviera solo. Si asumimos que Ecorche es un juicio hecho para captar la situación y evitar la fuga, entonces la situación es bastante correcta. Fue imprudente. No es una opción común. Sin embargo, teniendo en cuenta los pasos que Rouman Dimitri ha mostrado hasta ahora, era una hipótesis suficientemente realista. Bracan dijo. Si Ecorche se derrumba, la industria del asesinato probablemente se pondrá patas arriba. A excepción de los dos gremios de asesinos más importantes, Castillo Negro y Luna Blanca, Ecorche es, con diferencia, el mejor gremio de asesinos. Eso significa que no está en una situación en la que pueda permitirse tanto. Con una actitud distinta. Inflé mi cuerpo intencionalmente. Al rayar el orgullo del oponente, creaba una sensación de victoria. Como ha dicho, la campana de emergencia es una señal para llamar a mis hombres. Hay docenas de asesinos ahí fuera, ¿crees que podrás con ellos? Rouman Dimitri. Admitiré que eres fuerte. Pero cuanto más tiempo pases aquí, más vendrán los asesinos, así como las fuerzas de Krounas. Era un oficio para ganar tiempo. Personajes con fuerte simpatía. Con comentarios como este, hay una fuerte tendencia a probar en lugar de huir. Si ese era el caso, las cosas salieron como estaban previstas. Estaba claro que los miembros del gremio de Ecorche, que irrumpieron en la oficina, iban a someter a Rouman Dimitri con el plomo. Por cierto, hay unos 30 hombres en la fortaleza de Ecorche. Excluyendo las tropas que salieron en misión, ese sería el poder que puedes movilizar ahora mismo. Bracan. Por favor, espero que ese no sea tu poder. En ese momento. Se me puso la piel de gallina. Al enterarse de que conocía el poder de Ecorche, Bracan no pudo ocultar sus ojos temblorosos. Bamp. Pasos a lo lejos. Como si estuviera esperando,
Rouman Dimitri se levantó de su asiento con una expresión fría. Los miembros del gremio llegaron. La primera escena que vieron fue a Rouman Dimitri parado y a Bracan sangrando en el suelo. Maestro. Ataquen. No fue necesaria ninguna explicación. Los asesinos se precipitaron a la vez. Después de guiar la defensa rociando dagas desde todos los lados, atacaron a Rouman Dimitri simultáneamente. Estaban bien armados. Uno por la cabeza, otro por la derecha, otro por la izquierda y otro por la pierna. Y los asesinos que llegaron tarde también lanzaron sus puñales, apuntando a un hueco por el que se precipitaron sus colegas. Era una visión amenazante. Al dar un paso más hacia la muerte, Rouman Dimitri blandió su espada. Papapac. Todas las dagas rebotaron. Al mismo tiempo, agarró la cabeza del asesino que se precipitaba al mismo tiempo, lo arrastró y le aplastó la cara contra la pared. Bajik. Se escuchó un sonido aterrador. Rouman Dimitri dejó tras de sí un cadáver que dejaba rastros como un pincel empapado en pintura roja, y luego se giró y voló todos los ataques entrantes. En el momento en que su oponente hace contacto visual. Un destello hizo volar el cuello del oponente. Luego, apretó su cuerpo con fuerza y aplastó la cara del oponente de un puñetazo. ¡Pac! El cráneo humano es duro. No se rompería en un ataque normal, pero ante el poderío de Rouman Dimitri, no tenía sentido. Era un espacio estrecho. Los asesinos y Rouman Dimitri se entrelazaron. Algunos de los asesinos usaban auras, y eran especialistas en usar espacios estrechos. Brum. El aura explotó. Los asesinos que usaban auras se precipitaron al frente, y algunos subieron por la pared, apuntando a los puntos ciegos de ambos lados. Arrojaron sus dagas sin darle un momento para recuperar el aliento. Normalmente, es el momento adecuado para permitir una o dos heridas, pero la presencia de Rouman Dimitri no flaqueó ni siquiera en medio de la tormenta. Una daga que golpea en 3 direcciones. Evitó. Anticipándose a la dirección del asesino, Rouman Dimitri le clavó la espada en la cabeza, y salió volando antes de que pudiera lograr sus intenciones. El final de los asesinos que se abalanzaron por el costado no fue diferente. Rouman Dimitri agarró un cuerpo y lo utilizó como escudo para una daga, mientras que otro le dio una patada y le destrozó la cara. La sangre salpicó por todas partes. La sangre de los asesinos tiñó el espacio de rojo hasta el punto de que las paredes se mancharon de rojo. 1, 2. Cadáveres amontonados. Los asesinos, que al principio estaban confiados, se dieron cuenta de que en algún momento la situación dio un vuelco. Algo va mal. Aparte de lo fuerte que era Rouman Dimitri, este nunca mostró un aura. Completamente con el poder de su cuerpo. El hecho de que estuviera lidiando con tantos asesinos, les hizo presentir que las cosas estaban mal. Pero en el mundo de los asesinatos, no había retirada. Los que viven con la muerte enterrada en sus corazones saben que una retirada puede tener consecuencias irreversibles. Finalmente. Splashy. Al último asesino le voló la cabeza. Un rostro aterrorizado flotó en el cielo, y un cuerpo que había perdido la cabeza cayó de rodillas. Solo 5 minutos. Fue el tiempo que tardaron los asesinos de los que Corche se enorgullecía en caer al abismo de la muerte. Bracan se quedó sin palabras. Fue impactante. En medio de la batalla, intentó atacar con su único brazo, pero no se atrevió a enfrentarse a la fuerza abrumadora de Rouman Dimitri. La nieve daba vueltas y vueltas. Era difícil ver cómo Rouman Dimitri derrotaba a su oponente, a pesar de que no estaba usando particularmente un aura. Lo cierto es que, cuando la sangre salpicaba por todas partes, los asesinos morían invariablemente. Boom boom. A Rouman Dimitri no le importaba Bracan. Sacudiendo su espada para limpiar la sangre, avanzó, pasó por delante de Bracan y se acercó a la caja fuerte que tenía detrás. Y entonces. Splashy. La cortó de inmediato. La caja fuerte de Ecorche no solo era de acero, sino que también estaba hecha de manera que nunca pudiera ser destruida por la fuerza física con la magia fortalecedora de los magos. Sin embargo, estaba cortada tan limpiamente que fue inútil. El acero cayó, revelando lo que había dentro, y Rouman Dimitri revisó los documentos. Ecorche es un grupo de asesinos cuyos principales clientes son el Imperio de Krounas.
No solo mi asesinato, sino viendo sus otros objetivos, se puede adivinar las intenciones de Cronus. Palak. Agarro los documentos. Después de pasar los caracteres sin importancia, salió algo que llama la atención. Asesinato de nivel 1 Calderón Drake. Asesinato de primera clase Conde Rondón. Las dos figuras. Eran nombres con los que Rouman Dimitri estaba familiarizado. Calderón Drake es el hijo mayor de la familia Drake, y su padre, el marqués Drake, es una figura clave del reino Humberto. El jefe del ejército. En una situación en la que el país se vio sacudido por una guerra continua, fue una persona muy recta que insistió en que no hubiera ningún compromiso con Cronus hasta el final. La gente decía que en el momento en que el marqués Drake caiga de rodillas en el campo de batalla, el reino Humberto se verá sumido en el caos. Pero, ¿qué pasaría si el hijo del marqués Drake muriera? Incluso si no, los que hablan de compromiso con Cronus están en aumento, pero como el marqués Drake, estaba claro que estaba convencido de que era el trabajo de los patriarcas. Era una forma muy sencilla de acabar con el reino Humberto. Aunque no se trate del poderoso marqués Drake, el imperio Cronus puede destruir el reino Humberto desde dentro sin mucho esfuerzo. Y el conde Raandan. Un hombre rico de Redford, fue un héroe que ayudó al país desde las sombras, al contrario de su notoriedad como avaro. Una enorme deuda contraída por el rey. El conde Raandan se movió para resolverla. Sabiendo que el conflicto con el Banco de Oro era irreversible una vez iniciado, tuvo que robarle al país el fuego, a una costa de su fortuna. La riqueza que ya se había derramado de esa manera era una cantidad astronómica. Si cae, Redford, al igual que Humberto, se verá abocado al caos. Los nombres de los dos personajes. Solo eso mostraba la intención de Cronus. No intentaron derrotar al enemigo en una guerra directa, sino que primero indujeron la rebelión del adversario. Lentamente. Royendo desde dentro. Incluso si la unión del reino estuviera unida, no habría forma de detener el ataque de Cronus. Glurg glurg. Los documentos fueron quemados por el fuego. Bien. ¿Hay alguna manera de sobrevivir? Era Bracken. No había ninguna actitud hostil que encontrar. Admitió la derrota. Con una actitud tan educada, Rouman Dimitri le miró con desprecio. Ninguna. Al decir eso. Splashy. Rouman Dimitri le voló la cabeza al oponente. Esa vez. Kurt corría como un hombre al que le ardiera el empeine. Después de una semana de tortura, su cuerpo no era fuerte, y cada vez que pisaba el suelo, un terrible dolor le sacudía la cabeza. Pero no podía parar. Ahora no era el momento de preocuparse por su cuerpo, sabiendo que la fortaleza de Ecorche estaría en peligro si seguía así. Lo estropeó todo. Corrió y volvió a correr. El frío aire del amanecer rozaba las heridas, pero por el intenso anhelo de Kurt, el dolor se desvanecía poco a poco. Rápidamente. Rouman Dimitri, me vengaré. Viviendo como un asesino. Puede olvidar la gracia, pero nunca el rencor. Salvarse a sí mismo. Fue un gran error. Kurt llegó a una finca, no al imperio Cronus. No, ¿qué diablos es eso? Era la rama de El Cairo del gremio de asesinos Dante. Un grupo dirigido por el asesino Dante, que tenía una relación amistosa con Ecorche. Dependiendo de la situación, se ayudaban mutuamente hasta el punto de unir fuerzas o ceder un piso franco en una situación de peligro. Los ojos de Dante se abrieron de par en par. Kurt era un monstruo que ni él mismo podía tocar, pero su desdicha era tan horrenda. No tengo tiempo para explicarlo. Primero, trae el comunicador mágico, trae el comunicador mágico. De Dimitri a Cronus. El tiempo se estaba agotando. Pensando que caminando no se podría resolver la situación, Kurt decidió utilizar un comunicador mágico para comunicar la situación. Fue la mejor decisión. Traía un comunicador que incluso ofrecía una pantalla de vídeo, y lo conectó directamente al Ecorche. No se puede conectar. Oye. La situación no era grave. Si Ecorche no aceptaba la llamada. La siguiente mejor cosa era contactar al cliente. Viéndote, parece que la misión ha fracasado. Más allá de la pantalla. La cara del cliente, el barón Charlton, vino a la mente.
Kurt dijo con voz urgente. Rouman Dimitri se anticipó a nuestros planes y tendió una trampa. Todos los asesinos de Ecorche que atacaron a Dimitri han sido eliminados, y Rouman Dimitri ha cruzado ahora las fronteras del imperio de Krounas para atacar la fortaleza de Ecorche. Barón Charlton. Ahora es su oportunidad. Si mueves las fuerzas de Krounas y las envías a la fortaleza de Ecorche, podremos ocuparnos de Rouman Dimitri. Gritó desesperadamente. La expresión del barón Charlton no cambió mucho, incluso con las palabras de Kurt con un bastón de sangre alrededor de su cuello. Es el final. Momento. La expresión de Kurt se endureció. Envuelta en un siniestro desconocido. Una posibilidad pasó por mi mente. Seguramente. El imperio de Krounas. En primer lugar, no esperaban el éxito de Ecorche.